Inmediato, aprovechando, tenemos 10 minutos que vamos a estrujar para conversar con Lesley Briceño. Lesley es ya habitué de nuestro programa, cosa que nos agrada mucho, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, licenciada en Historia de la Universidad de Valparaíso y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Muy buenos días, Lesley, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y el contacto para hablar de temas tan entretenidos. Sí, pues ahí tenemos que hablar de uno muy entretenido, que es esta encuesta que nos pone en un encrucijada, ¿será, Álvaro, Yo correctamente? creo que de todas maneras. Sí, pues. De todas maneras. Donde tenemos un 68,8% 8,8%. de los que participaron de esta encuesta dicen que Chile está en su peor crisis política. Desde el retorno a la democracia. Así es. Esto es una encuesta de pulso ciudadano. ¿Qué opinión te merece esto, Lesley? Bueno, efectivamente pone de manifiesto algo que ya se había manifestado en general desde el último año y específicamente también desde el estallido social. Hay una tensión en el sistema político, hay una situación finalmente que no solamente está asociada a lo que ocurrió en los últimos meses, sino que pensemos hay una crisis política o una crisis de legitimidad de las autoridades, también de distintas instituciones del Estado, como lo que son el gobierno, los partidos políticos, el Congreso, pero también pensemos en Fuerzas Armadas, Carabineros. Por lo tanto, hay casi el escenario perfecto para una tormenta perfecta de una crisis política como la que estamos viendo. Y eso también se ha traducido finalmente en la falta de aprobación del gobierno, las medidas por parte del gobierno que han sido, por decirlo en forma bastante políticamente correcta, poco coordinadas, tanto dentro del mismo gobierno como con la oposición y también los partidos que lo apoyan. Por lo tanto, tenemos un escenario bastante complejo que no se había visto en nuestro país en los últimos 30 años. Lesley, pero tú sabes que las encuestas son interpretadas desde el prisma de cada uno, ¿cierto? Y mucho se dice que son una foto de un momento en particular. Claro, esa es otra de las expresiones que uno escucha regularmente, tienes toda la razón, Joyce, pero en esto de la interpretación que le conviene a cada uno, hay quienes sostienen, mira, efectivamente el gobierno tiene entre un 7 y un 9% de aprobación, lo que es muy malo, pero el Parlamento tiene un 2%, entonces, ¿qué critican los parlamentarios? Dicen, ¿ah? Cuando probablemente tienen aún menos legitimidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede salir de esto? Porque cuando las personas no creen en sus instituciones, que son las llamadas a gobernar, ¿cierto? Estamos, yo creo, en un problema. ¿Qué se puede hacer para salir adelante? Bueno, efectivamente, como señala Joyce, las encuestas son una fotografía del momento y en estos momentos esta es la fotografía que tenemos, o sea, y que lamentablemente se ha ido agudizando en los últimos meses, porque si esta fotografía fuese solamente de ahora y hace un mes atrás tuviéramos una situación distinta y un mes después tuviésemos otra foto, podríamos haber visto que fuera por una situación puntual, pero nos damos cuenta que este tipo de datos se nos van entregando no solamente en esta encuesta, sino que es similar a lo que ocurre en la encuesta CEP, similar a lo que se entregó la semana pasada, similar a lo que está pasando también con la CADEM. Por lo tanto, hay una tendencia a demostrar esta crisis y que no es solamente una crisis del gobierno, como tú señalas, Álvaro, no es solamente el gobierno, sino que es toda la clase política, es el Congreso, son los partidos políticos, son finalmente también los ministros, los asesores de gobierno. Si miramos, por ejemplo, la CEP de la semana pasada, sí, los partidos políticos tenían un 2% de confianza de parte de las instituciones. Sí, era la institución más desprestigiada de la política a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, la clase política y en general es esto, o sea, el gobierno, los parlamentarios y los partidos políticos en general van a tener que entrar en algo que ya se empezaron a dar los primeros pasos la semana pasada y estos días, que tiene que ver con esta agenda un poco de los mínimos comunes. Sentarse a dialogar, sentarse a conversar con miras hacia la ciudadanía, cuáles son finalmente lo que la ciudadanía está demandando. Recordemos que los partidos políticos son las personas o son las instituciones que finalmente tienen que canalizar las demandas de la ciudadanía hacia el Estado. Y pareciera ser que esa es la primera
La primera, finalmente, lo primero que se cuestiona a los partidos políticos hoy día, que no hacen ese trabajo, sino que se están velando por sus propios intereses. Y ahí una de las cosas que por parte del gobierno se han hecho gestos, y también por parte de la oposición y por todos los sectores políticos en general, es el entrar al diálogo. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo no solamente transparente, sino que también teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de la ciudadanía hoy día. Y pareciera ser que eso apunta a temas principalmente del orden económico, de ayudas más directas, más claras también, que no se entrampen tanto en temas burocráticos, y solucionar otros problemas también de fondo del sistema político, pero que eso ya se va a ir viendo en las próximas elecciones. Leslie, ¿y qué rol cumplen en ayudar a salvar esta situación actual los precandidatos y las precandidatas presidenciales que hoy están apareciendo? Bueno, en general, lo que nos ayudan también las encuestas es a mirar cuál es ese pulso político de lo que se viene. No es tampoco algo que yo esté descubriendo Roma, o que estemos descubriendo Roma, o que finalmente al hablar sobre cómo se aprovechan los candidatos políticos en términos electorales de este liderazgo que empiezan a manifestarse a partir de las encuestas. Y eso sirve para canalizar, obviamente, las demandas políticas de su sector, y también para posicionarse de mejor forma dentro de la ciudadanía. Especialmente si tengo espacios donde lo puedo hacer. Cuando existe un trampolín, que puede ser ya sea el mismo Congreso, o también viéndolo desde una perspectiva de lo que son los municipios. Hoy día hay muchos precandidatos presidenciales que están en el área municipal y que están desde la política finalmente partidista y de lo que es el accionar de su cargo, pueden aprovechar también a generar liderazgo frente a estas iniciativas. Lo que lógicamente que puede ser un arma de doble filo, obviamente. Lo que ocurrió hace un par de días atrás, un par de semanas atrás, cuando el presidente anuncia que va a enviar al Tribunal Constitucional la ley del tercer retiro, sí, que había sido aprobada, aparece con casi todos los precandidatos presidenciales del sector, y eso fue una jugada que le puede haber costado apoyos dentro de sus propios candidatos. Por lo tanto, es un arma de doble filo estos espacios interesantes donde ellos van canalizando o pueden ayudar a canalizar cuáles son las demandas de sus sectores políticos. Bueno, Leslie Briceño, ha sido una intervención aclaradora. Leslie es docente de la Facultad de Gobierno de la UDD, licenciada en Historia de la UV, Universidad de Valparaíso, y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Finalmente, la última reflexión, Leslie Briceño, esta falta de salida política que uno le ve al sistema, ¿no? Porque aquí, ¿qué fusible podría reventar? Probablemente un cambio de gabinete. Hay quienes dicen que no se saca nada con cambiar el gabinete porque el problema político estaría centrado en la figura del presidente. Entonces, aprovechando lo que viene, que es la convención constituyente, ¿no sería bueno pensar en un cambio de régimen político, de un sistema hiperpresidencialista a un sistema semipresidencial con un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Se ve dentro de tu preferencia una modificación de esa naturaleza, pensando en la crisis actual? Yo creo que sí es importante en la próxima Constitución replantearse la figura de este presidencialismo que tenemos, que es, como siempre se ha señalado, muy reforzado, un presidente que tiene no solamente mucho poder, sino que además también pareciera ser que el Congreso tiene menos atribuciones. Sin embargo, más que migrar hacia un sistema semipresidencial, o algunos que han hablado sobre un posible sistema parlamentario, yo creo que lo que se puede hacer es incorporar una figura que aporte un poco en entregar una mayor transparencia y obviamente un poco más de accountability y de rendición de cuentas a la imagen del presidente, como puede ser un vicepresidente, como puede ser también una figura
de un primer ministro, pero no necesariamente en la lógica de un sistema semipresidencial. Lo que sí estamos claros, y que yo creo que esa es una de las cosas que en general dentro de la discusión que se va a dar, es que el hiperpresidencialismo que tenemos hoy día tiene que ser un poco mermado y que tiene que trabajarse hacia buscar imágenes más bien de disminución de esta figura presidencial tan exacerbada que tenemos, probablemente a través de la incorporación de un vicepresidente, pero no de un cambio de un régimen de gobierno. No creo que la discusión pueda centrarse en un sistema semipresidencial o en un sistema parlamentario. Bueno, la opinión de Lesley Briceño, dicha aquí en Buena Costumbre a las 8 de la mañana con 28 minutos de este día que es martes 4 de mayo. Muchas gracias, Lesley, por conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Buen a día. ustedes. Nos vemos. Chao. Buen día. Gracias.